Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que nos estén escuchando. Para poder empalmar con la última lectura que el padre Nelson David realizó del capítulo 10 del libro de Sanación de Familias, donde terminó en la parte de leyó las bendiciones que se generan en el Nuevo Testamento, específicamente qué pasó con Saqueo y que toda su familia fue sana. Voy a continuar leyendo, pues para aquellos que no tienen el libro, este maravilloso capítulo 10 que nos habla de las escrituras, cómo soportan este tema de sanación de familias. Pues voy a continuar donde el padre Nelson David lo dejó. Incluso voy a leer un poco desde la lectura de Saqueo para poder palpar realmente eh, idóneamente. Las bendiciones generacionales en el Nuevo Testamento. Del libro de San Lucas 19:8-9. Pero Saqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, pueda dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien te hayan metido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. Piensa de nuevo en esta historia. ¿Cuántos de la casa de Saqueo subieron al árbol con él? Realmente solo subió Saqueo. ¿Te puedes imaginar a él montando en el árbol con todos los de su casa y a todo ser viviente que vivía en ella, esposas, hijos, cabras, pollos, etcétera? Eso no fue necesario. Dios realmente es muy generoso. Toda la casa fue bendecida con el don de la salvación, solo porque ellos estaban ligados a Saqueo, que era su casa, que fue el único de su casa que subió al árbol para buscar al Señor. Esto obviamente nos eh, confirma que aprendemos en Sanación de Familias que por una persona que empiece este proceso, toda su casa será salva. Entonces, pues yo creo que es un incentivo para que sigamos en este caminar por la sanación de nuestras familias. Pero aún podemos pensar más acerca del caso de Saqueo de esta manera. ¿Sabían sus hijos acaso dónde se encontraba él cuando estaba montado en el árbol? La respuesta ciertamente es no, porque si sus hijos hubieran sabido que su papá estaba montado en el árbol, ellos seguramente hubieran estado al pie del árbol. Ellos probablemente estarían acostumbrados a jugar, siempre discutir y bajar del árbol, como todos los niños lo hacen, fuera de cerca de su casa. Ahora, teniendo a su papá montado en el árbol, qué emoción había sido para esos niños. No se hubieran perdido ese encuentro. Su ausencia, por lo tanto, apunta a que ellos sabían lo que estaba sucediendo. Ciertamente, su papá tuvo mucho cuidado de subirse al árbol sin que ellos se dieran cuenta, o él no se hubiera escondido allá arriba, para tener una mirada bien disimulada a Jesús como fue su intención, porque sus hijos debajo del árbol habrían revelado su presencia arriba del árbol. Todo esto solo para decir que sus hijos ni siquiera sabían dónde estaba su papá ni qué estaba haciendo. Sin embargo, cuando la bendición salió de lo que él estaba haciendo, todos sus hijos y todos en su casa la recibieron sin haber tenido conocimiento de ella, ni tan siquiera haber hecho algo para obtenerla. Simplemente les llegó porque estaban ligados a Saqueo. Entonces, ahora piensa un momento, ¿qué pasaría si Saqueo hubiera estado envuelto en alguna travesura por ahí? ¿Sus hijos habrían tenido que saber al respecto? Pues no. ¿Ellos habrían tenido algo que ver con eso? Realmente no. Pero ¿ellos habrían pagado las consecuencias? Definitivamente sí. De la misma manera, por estar unidos o ligados a Saqueo, esto funciona en ambos sentidos. Aunque Dios lo habría creado para que funcionara solo de la primera manera, acerca de la bendición, pues también
De la segunda manera, cuando un padre hace algo malo, esto repercute en la vida espiritual de sus hijos y de su futura descendencia. Pero, ¿cuántos padres van por el mundo creyendo que lo que ellos pueden hacer por ahí no tienen absolutamente nada que ver con sus hijos? Porque ellos están tan lejos de su casa y no hay manera alguna de que ellos se enteren acerca de lo que el padre está haciendo. Bueno, pues la mala noticia es que ellos ni siquiera tienen que saber al respecto de esto para ser afectados y pagar el precio de las cosas malas que nunca hicieron. Aún hay más de las bendiciones de las ataduras. Y está en Hechos de los Apóstoles 2, 38, 39. Pedro les contestó: arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiere llamar, aunque cuando se hayan alejado. Continuamos en Hechos 10, 22, 24, 33 y 44, 48. Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, de los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerle venir a su casa para aprender algo de ti. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y habían reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios, puestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Todavía estaban hablando, Pedro, cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? ¿Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego Pedro relata la historia con el resto de los apóstoles en Hechos de los Apóstoles 11, 12, 14. El Espíritu me dijo que los siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope que traiga a Simón, llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas habían comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Se ve que Cornelio es la clave de la bendición de su casa, de su familia, parientes, amigos más cercanos. Los términos utilizados en la historia: estamos todos aquí y toda su familia. El ángel también viene a su casa, en primer lugar porque Cornelio era un hombre justo y temeroso de Dios, y así la rectitud de Cornelio se convierte en la bendición para toda su familia. Y lo podemos ver en otras escrituras: la bendición de la familia por la fe de uno de los miembros. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles 14, 16, 28, 34. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz y entró de un salto, y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu familia. Así que le anunciaron la palabra del Señor y a él y a todos los de su casa, y él sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia en aquella hora de la noche. Los habría llevado a su casa. Allí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. También lo vemos en 2 Timoteo 1:5. Recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice. Y estoy convencido de que la recibiste de ellas.
Por el contrario, hay escrituras acerca de lo que Dios hizo para nuestro bien que se ha convertido en contra de nosotros por nuestra cooperación con Satanás, que estudió el sistema, que es esa combinación de los 5 puntos cardinales, y lo sembró con sus semillas de pecado y así realmente nos molesta desde nuestras raíces a nosotros que no somos fundados sobre el mismo sistema. Los siguientes son algunos ejemplos de estas molestias generacionales en el Antiguo Testamento. Lo tenemos en Levíticos 20, 1, 2, 5. Yahvé le habló a Moisés para decirle: y a los hijos de Israel, y un israelita o uno de los extranjeros que habitan en Israel sacrifica a alguno de sus hijos en el rito de Moloch, morirá. La gente del pueblo lo apedreará. Volveré yo mi rostro contra ese hombre y contra toda su familia, y borraré de un medio de su pueblo a él y a todos los que se venden como él a Moloch. También en Levíticos 26, 39, 42 dice: el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: los que de ustedes sobrevivan se pudrirán en país enemigo por causa de su maldad y por la maldad de sus padres unidas que se les pegaron. Entonces confesarán su maldad y las de sus padres, reconocerán que me han traicionado y que han enfrentado conmigo y que yo también me enfrenté con ellos y los desterré al país de sus enemigos. Ojalá que se humillen los corazones circuncisos y acepten el castigo de su maldad. Yo, entonces, me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac y de mi alianza con Abraham. Yo me acordaré y practicaré su país. Piensa en las veces que el Señor menciona su pacto con Jacob. Cada vez que veas esto, es testimonio de una unión generacional, porque él no podría obligarse a mantener un pacto con un hombre muerto. Piensa en esto, pero Dios está ligado con el mismo pacto con los descendientes de Jacob, no solo porque él había prometido que estaría, sino porque también Jacob sigue vivo en sus descendientes. Ellos son Jacob en el mundo de ahora y Jacob es él. Por lo tanto, Dios todavía está atado en el pacto con Jacob ahora mismo, aunque Jacob esté muerto desde hace milenios. La herencia generacional es una realidad espiritual que no está sujeta por espacio ni tiempo. Entonces, ¿cuán lejos pueden ir las bendiciones y las ataduras generacionales tanto hacia adelante como hacia atrás en nuestras generaciones? Nosotros somos nuestros antepasados, quienes son nosotros en el de hoy. Jesús pone esto muy claro para los judíos en el Ezequiel 7:8, que lo veremos más adelante. También en Números 16, 31, 33 dice: aún no terminaba de hablar cuando la tierra se abrió a sus pies. Se abrió una garganta y se los tragó con toda su familia, a todos los hombres de Coré, junto con todo lo que les pertenecía. Bajaron vivos al lugar de los muertos, junto con todos los que estaban con ellos. La tierra los tapó y desaparecieron de la vista de la comunidad. Esta es probablemente una de las demostraciones más dramáticas de las ataduras de la familia en la Biblia. Solo estos 2 hombres se rebelaron contra Moisés. No sus mujeres ni sus hijos, tampoco todo lo que tenían en sus casas, incluso las cosas inanimadas. Mientras ellos estaban en el campamento discutiendo con Moisés, sus hijos estaban jugando en la arena y sus esposas podrían estar cocinando el almuerzo para sus maridos y sus hijos. Y sus cabras estarían probablemente por ahí rumiando. Ninguno tenía la menor idea de lo que ocurría en unas pocas horas. Y cuando llegó el momento, todo se fue abajo con todos ellos. ¿Cuál fue la falta de sus esposas, hijos, cabras, incluso las gallinas? Ninguna culpa. Y si tú tienes que encontrar culpa, entonces es por ser las esposas, los hijos, las cabras y las gallinas de Abirón y Datán. ¿Eso fue todo? ¿Pero eso fue culpa? ¿Tenía Dios el poder de vida o muerte sobre ellos? Lo habría tenido hasta hacía poco tiempo, pero cuando ellos se pusieron de acuerdo con Satanás,
Este luego se hizo cargo de los derechos de Dios sobre sus vidas. Por invitación de ellos lo hizo. Ellos cayeron abajo con todos aquellos que Dios había unido a ellos para que fueran bendecidos con la vida, pero en lugar de eso, por su elección, fueron bendecidos con la muerte. Esta historia nos hace pensar acerca de qué tipo de vinculación existe entre nosotros y las cosas inanimadas que poseemos, porque inclusive esas tienen que hundirse, nada de ellas podrían quedar fuera. ¿No os parece un poco curioso? ¿Hay alguna manera que nuestras cosas nos representen o son parte de nosotros? Una parte de nosotros seguramente sí, pues esta historia lo demuestra, pero ¿cómo? Esta pregunta. Continuemos con las escrituras. En Salmos 37, 28 dice, porque el Señor ama lo que es justo y no abandona jamás a sus amigos. Los pecadores perecerán para siempre y se acabará la raza de los malos. En 2 Samuel, segunda de Samuel 12, 9, 11 y 13, 14. Entonces, ¿por qué has despreciado al Señor haciendo lo que le desagrada? Mataste con la espada a Urías, elitita, y tomaste por esposa a su mujer. Tú lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, no se apartará nunca de tu casa la espada, por haberme despreciado y haber tomado por esposa a la mujer de Urías, elitita. Esto dice el Señor, tú harás surgir el mal de tu propia casa. David, hijo, y Jonatán, he pecado contra el Señor. Entonces Natán dijo a David, el Señor por su parte ha perdonado tu pecado, y tú morirás. Pero como has ofendido al Señor, con este asunto morirá el niño que te ha nacido. Aquí tenemos una buena demostración de la diferencia entre la culpa y las consecuencias de la culpa. El pecado y sus consecuencias. El pecado en este caso de David, su culpa es completamente perdonada por Dios, porque David estaba realmente arrepentido. Sin embargo, tanto la muerte del niño y la espada que entra en su casa son cosas completamente de otra naturaleza, una cosa diferente. Son esas consecuencias realmente del pecado que cometió David. Son consecuencias de su culpabilidad. No significa que Dios no tuvo compasión o fue menos misericordioso de lo que él dijo que era. Se trata simplemente de decisiones tomadas y puestas en marcha por el rey David, en duda debido a la ignorancia de las consecuencias plenas de la cosa en especie de línea en movimiento y ellos quieren que se quede lo natural. El reflejo de esto es que no importa lo que David haga, Urias ya no volvería a la vida. Su mujer quedaría viuda para siempre. Es por eso que ahora él tiene que tomarla como su esposa, contrario a lo que un lector moderno podría pensar. David está tratando de salvar lo que no es salvable, pero la leche ya se derramó. Confesar una aventura amorosa a Dios me libera por completo del pecado, si el arrepentimiento es sincero, pero eso no puede hacerse cargo de la conexión espiritual creada entre esas dos personas involucradas en el pecado, que es algo de un orden completamente diferente. Esto es del orden de la consecuencia de mi culpa. A pesar de que la persona ya no tiene la culpa, aún puede tener sus consecuencias. La persona no tiene que tener estas consecuencias, especialmente si esta persona ha tenido una vida espiritual intensa en unión con Dios, pero esas todavía pueden estar allí. Es por esto que en esta oración comprensiva para la sanación, para estar seguros, hacemos la lista de las relaciones no saludables pasadas y presentes para orar como se ha descrito anteriormente. Concluyendo sobre la situación del rey David, cabe señalar aquí que lo que realmente sucede cuando oramos por la sanación de las familias es algo muy especial, ya que el rey David no podía hacer absolutamente nada para detener las acciones que había puesto en marcha. Él tuvo que pagar las consecuencias de su culpa. Nosotros hoy tenemos a Cristo, quien es capaz de detener las consecuencias de nuestra culpa. Es por esta razón que nosotros tenemos a un Salvador, quien no está disponible
para el rey David, porque en esa época obviamente Jesús no estaba, no estaba vivo, ¿no? En la oración de sanación de familias, como ya se ha descrito, nosotros reconocemos las culpas, las consecuencias que pudiéramos estar pagando y le pedimos a Jesús para poner fin a esto por nosotros y Él lo hace realmente. De esto es lo que se trata en toda esta oración, que nosotros tengamos lo que inevitablemente nos habría llegado si hubiéramos vivido en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero tenemos que saber que existe un Salvador y saber lo que está a nuestra disposición por medio de él y cómo obtenerlo. El problema es que muchas personas en el mundo de hoy viven como en la época del rey David, sin un Salvador. Esto no es solo acerca de los no cristianos, sino también de los cristianos, ya que siguen pagando el precio de las consecuencias de la culpa en esta vida, lo que es absolutamente innecesario. Ellos saben que hay un Salvador y van a él por otras cosas, pero no sobre esto, y así continúan pagando el precio similar a lo del rey David. Esto es realmente triste, porque todavía lo podemos ver en estos tiempos, teniendo a Cristo en sus manos y no usarlo para lo que él vino a hacer, liberar a los cautivos, dejar libre a los oprimidos en esta vida. Puede ser no por saber la falta de conocimiento como en Oseas 4:6, pero también hay tal cosa como la resistencia al conocimiento. La culpa de nuestros padres es el punto que se quiere ilustrar aquí. Y tenemos esta lectura de Jeremías 14, 19, 20. ¿Has rechazado para siempre a Judá o tu alma está aburrida con Sión? ¿Por qué nos has herido sin esperanza de mejorar? Esperábamos la paz y ninguna cosa buena llegó. La hora de nuestra mejoría y se presentó el susto. Reconocemos, Yahvé, nuestra maldad, la deuda de nuestros padres y que hemos pecado contra ti. Sin embargo, el profeta Jeremías introduce un concepto muy importante, no solo de llevar las consecuencias de la culpa de generaciones de antepasados, la cual se hace mención en todos los versículos que ya hemos mencionado anteriormente, sino también de llevar el sentido mismo de la culpa, una especie de culpa colectiva, generacional. Por eso, él puede decir, nosotros hemos pecado, aunque él esté hablando claramente de la culpa de nuestros padres. El profeta Daniel será el perfecto ejemplo de esta actitud en la escritura, como lo veremos más adelante. El hogar de Pashur, el sacerdote, va a pagar por su pecado. Podemos ver acá en Jeremías 26. A ti también, Pashur, te llevarán a Babilonia, junto con todos los que viven en tu casa. Allí morirás y serás sepultado, igual que tus amigos, a quienes engañas con profecías falsas. Y los hijos serán ignorados porque sus padres han ignorado la ley. Oseas 4:6. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado de que se perdiera el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora regresamos a ver las no bendiciones generacionales en el Nuevo Testamento. Mateo 18, 23, 26. Jesús le contestó, yo te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar le trajeron a uno que le debía 1000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. Aunque se trata de una parábola, no es algo que el Señor dice de paso, pero es bien significativo. Él hable de ello como una posible ocurrencia normal y usual en el medio ambiente. Pero no es tan descabellado como parece. En la reciente crisis económica, cuántos esposos e hijos, más los perros y los gatos, han sido embargados y han tenido que abandonar sus casas porque no podían pagar sus deudas, la deuda que los hijos y las mascotas no tienen nada que ver con ella, no hay duda que el Evangelio es en efecto antiguo y siempre nuevo.
La siguiente escritura nos ayudará a ilustrar la esclavitud de los fariseos por su dureza de corazón. Mateo 19, 7, 8. Los fariseos le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio los tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Esta es mi demostración favorita de Jesús sobre los apegos generacionales. Estos fariseos vienen citando a Moisés sobre el divorcio. Él les dice que fue a causa de la dureza de sus corazones. La clave aquí es sus. ¿Quién de estos judíos delante de Jesús habían visto a Moisés? Obviamente ninguno. ¿Y por qué no dijo Jesús entonces? Fue por la dureza de los corazones de esos judíos que fueron a presionar a Moisés sobre esto. Si tú fueses Jesús, lógicamente hubieras dicho eso, pero no, Jesús, pues para él no había absolutamente ninguna diferencia entre los judíos de aquel entonces y los judíos de ahora. No había historia, no había margen de tiempo, eran los mismos judíos. Con tan solo unas palabras, Jesús da un salto de siglos en el tiempo, como si nunca hubiera pasado. Jesús estaba hablando de los judíos que habían vivido 1300 años antes, pero como si ellos fueran esos mismos judíos ahora consigo. Debido a que los corazones de aquellos eran duros, hoy en día los corazones de ustedes también son duros. Ellos son ustedes, ustedes son ellos. Ellos fueron los padres de esos descendientes que estaban hoy frente a Jesús. Jesús sigue haciendo alusión al pecado colectivo y pecado ancestral y lo de sus descendientes en Mateo 23, 29, 36 y Lucas 11, 47, 51. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así, ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo logran escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los desgollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías y de Barraquías, a que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo esto. Observe además cómo dice Jesús, Zacarías a quien ustedes mataron. Zacarías el profeta se refiere a él. Había sido asesinado al menos 5 siglos antes del tiempo de Jesús. Y sin embargo, él dice a quienes ustedes mataron. Él repite su mismo concepto en Mateo 19, 7, 8. En el caso de que pensamos de que fue un desliz de la lengua en primera instancia, los judíos entienden claramente el concepto del pecado colectivo, transmitido de generación en generación, como se puede ver en este pasaje, en Mateo 27, 24, 25. Al darse cuenta Pilato de que no conseguiría nada, sino más bien aumentaba el alboroto, pidió agua, se lavó las manos delante del pueblo y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los judíos sabían muy bien el concepto de las relaciones generacionales. Ellos sabían que esto no se acababa con ellos, e incluía a sus hijos. Sin embargo, por el momento, lo más importante era acabar por este hombre. Cualquier precio. Esa es la actitud. Esto nos lleva a algo bien importante sobre la sangre derramada. ¿Recuerda la historia de la primera sangre que se derramó alguna vez en la Biblia? La sangre de Abel. Y entonces el Señor le había dicho a su hermano Caín que la sangre de su hermano Abel estaba clamándole a él desde la tierra. Esto fue así porque esta es la naturaleza de la sangre humana, ya que es vida.
Los judíos en el Evangelio conocen el valor de la sangre humana y saben que la sangre de este hombre no va a terminar aquí, pero haga lo que haga, no nos importa, lo matarán. Esto no siendo solo la palabra de los judíos, sino también la palabra de Dios, nosotros entendemos que derramar sangre es siempre la responsabilidad del asesino y de sus hijos. Esto es lo que el Señor mismo recuerda en Mateo 23, 29, 36. Sin duda, esto es algo bien pesado, pero siendo esto tan grande, la palabra de Dios ya habría puesto precauciones en el camino para ayudarles a evitar el alto precio. De hecho, había o hay un mandamiento de no matar. Conociendo estas cosas y ver la cantidad de sangre que podemos tener sobre nosotros, una vez más nos hace comprender por qué el mundo no podía estar sin un Salvador. Ahora nosotros tenemos la presencia de la preciosa sangre del Salvador, que nos puede limpiar de todas estas responsabilidades, pero tenemos que pedir a Jesús que lo haga. En nuestras vidas, nosotros estamos acostumbrados a tener a nuestro alrededor muchas cosas automáticas y asumimos que las cosas de Dios también son automáticas, pues realmente no lo son. Ellos requieren que hablemos cada vez. No hay ningún botón que podamos programar. Somos personas que necesitamos vivos y no máquinas. Dios quiere escuchar nuestra voz. Él quiere ver nuestro intelecto y el cerebro trabajando, entendiendo estas cosas y manejándolas de manera responsable. Usa la sangre de Jesús clamando para que te limpie de todos los efectos de la sangre humana que pudo haber sido derramada por tu. Es tan simple como clamar, pero no es automático. De lo contrario, nuestro libre albedrío es inválido. Y Dios no lo hace nunca. Las siguientes escrituras también aluden a la transmisión de equipaje negativo generacional. Lucas 23, 27, 28. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismos, porque llegarán días en que dirá: bendito las mujeres que no tienen hijos, las que murieron a luz ni amamantaron. Y en primera de Pedro 1, 17, 19, el Padre que invocan no hace diferencia entre personas, tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. Olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no son un rescate material de voluntad, como la sangre preciosa de sus corderos sin mancha ni defecto. Al concluir este capítulo, se observa que si hay pecado generacional, entonces debe de haber confesión generacional. Y si nosotros dudamos de que había pecado generacional por el hecho de que leamos la confesión generacional, significa que había o hay el pecado generacional. Y de hecho, una confesión del pecado generacional es lo que veremos en el próximo capítulo por el profeta Daniel. Le damos gracias al Señor por haber podido terminado de leer este capítulo número 10 y con la gracia de Dios podemos cumplir la lectura de este libro tan importante que nos va a ayudar en este proceso de sanación. Amén.